Hay dos momentos inolvidables en mi vida en cuanto a mi testimonio con el Señor. El primero fue en 1988. Con 17 años recién cumplidos fui invitado a asistir a una iglesia evangélica. Si hay algo que realmente tocó mi corazón fue cuando yo escuché a aquel predicador, a aquel pastor, hablar acerca de Jesús. Mientras él hablaba acerca de la razón, del propósito de la venida de Cristo, de su sacrificio en la cruz del Calvario, mientras él hablaba y continuaba enseñando y predicando, las palabras de aquel hombre realmente estaban haciendo un efecto en mi corazón. A veces miraba de reojo para ver si alguien me estaba mirando, porque lágrimas salían de mis ojos, ¿sí? Hasta que llegó el momento que el predicador quiso y preguntó si alguien quería entregar su vida a Cristo, y yo levanté la mano y ahí hice la oración del pecador, y cuando terminé de orar, ahí rompí a llorar, ¿sí? Era un llanto que no podía parar, ¿sí? Ya los hermanos se habían ido de la iglesia y yo seguía llorando en aquel banco, llorando y sintiendo una paz en mi interior, por una parte también gratitud, ¿sí? Por una parte de deuda. Por primera vez en mi vida había entendido por qué Cristo había venido a este mundo. El segundo momento fue meses después, ¿sí? En el 89, cuando asistiendo ya a la iglesia en los cultos y también los cultos de oración, yo escuchaba a mucha gente hablar en lenguas muy raras. No eran ingleses, no eran gente extranjera, eran gente española, y que cuando oraban hablaban de una forma muy rara y muy extraña, y yo comencé a preguntarle a algunos hermanos qué era eso, qué era lo que estaban diciendo y qué era lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Y ahí fue cuando por primera vez yo escuché y fui enseñado acerca del bautismo del Espíritu Santo, que era algo que Dios quería hacer conmigo, que el Espíritu Santo quería hacer conmigo, y que era un regalo con que ni corto ni perezoso, después de ser enseñado, también de no entender nada, prácticamente no entendí nada de lo que me estaban hablando, pero yo quería tener esa experiencia, yo quería tener ese encuentro con el Espíritu Santo. Ahí comencé a orar, a clamar todos los días para que Dios me bautizara. Oraba en la iglesia, oraba en mi casa, pero no fue ni en mi casa ni tampoco en la iglesia cuando fui bautizado, sino en camino al trabajo. Aquel hermano que me habló del evangelio, yo trabajaba con él, y de camino al trabajo en la carretera, en una furgoneta, mientras orábamos y ahí cantábamos, el Espíritu Santo vino sobre mí, y ahí comencé a hablar en unas lenguas raras. Ahí mi mente entró en conflicto, porque mi mente quería filtrar todo lo que estaba saliendo por mi boca, ¿sí? Y ahí estaba teniendo una gran división, una gran lucha en mi interior. Pero por otra parte, todo lo que salía por mi boca, todo lo que estaba surgiendo de mi interior, estaba trayendo una alegría, estaba trayendo gozo, estaba trayendo una libertad tremenda. De hecho, aquel bautismo del Espíritu Santo me cambió, transformó mi vida. Ahí se cumplieron las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, cuando dice: no os embriaguéis con vino. Yo sabía lo que era embriagarme con vino. Yo venía ya del mundo del alcohol. Yo sabía lo que eso producía en mi vida, producía destrucción. Y aquí descubrí en Efesios capítulo 5 que el apóstol Pablo dice: antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Yo había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Sí, y ahí el apóstol Pablo sigue diciendo: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquel bautismo del Espíritu Santo, sí, se cumplió en mi vida, esta palabra, porque ese bautismo cambió mi forma de hablar. Yo era muy grosero, yo decía siempre muchas palabras feas, salían de mi boca, y realmente de mi boca comenzaron a salir otras palabras diferentes hacia mis padres, sí, hacia las personas que me rodeaban. Cambió mi vida de oración, cambió mi vida de adoración, fue transformada. Estaba deseando siempre refugiarme en mi dormitorio para orar, para tener comunión con el Señor, sí, y ahí comenzó ese crecimiento, esa profundidad de intimidad con Dios que nunca había experimentado. Ahí fue, en mi tiempo de adoración, en mi tiempo de intimidad, gracias a ese bautismo, donde comencé a profundizar, ¿sí?, con el Señor, y ahí comencé a descubrir de que Dios me estaba llamando al ministerio de la alabanza y al ministerio de adoración que ejercí por mucho tiempo, ¿verdad? Pero también ese bautismo del Espíritu Santo me hizo que me liberara, ¿sí?, de mis tópicos, de mis prejuicios, de ese corte, de esa vergüenza de hablar delante de gente. Y ahí ese bautismo del Espíritu Santo me hizo salir
de mis cuatro paredes y ya no podía parar. No podía parar de testificar a mis amigos, no podía parar de hablarle a las personas que me rodeaban. Pero ahí no quedaba la cosa, ya comencé a salir a las calles muchas veces, la mayoría de las veces iba solo, porque en aquel tiempo la iglesia era muy pequeña y no había jóvenes, con que ahí salía solo a testificar a las plazas, iba a los barrios, a golpear las puertas, sí, ahí entregaba un folleto y ahí le hablaba a la gente de Jesús. No podía parar a hablar de Jesús. Y todo fue porque el Espíritu Santo vino sobre mi vida, porque fui bautizado con el poder del Espíritu Santo y todo fue transformado. Amigo, amiga, joven, doncella, hermano, hermana, todos necesitamos ser bautizados del Espíritu Santo, porque cuando somos bautizados nuestra vida cambia, nuestra forma de hablar cambia, nuestra relación con los que nos rodea cambia, nuestra relación con el Señor se convierte en mucho más profunda, ¿verdad? En mucho más real. Y la verdad que cuando somos llenos del Espíritu Santo, la vergüenza se nos va, el corte se nos va, ¿sí? Y no podemos de parar de hablar y de contar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y en la vida de otros. Por eso, en este tiempo, le invito a que busque de la presencia del Señor, a que busque que el Espíritu Santo lo pueda llenar, lo pueda investir de poder, y usted va a experimentar lo que el Espíritu Santo puede hacer en su vida y a través de su vida. Busque a Dios, busque ser lleno del Espíritu Santo y deja que el Espíritu Santo le pueda transformar y cambiar la vida como Él también lo hizo conmigo. Que el Señor le bendiga.